Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos nuestros compañeros, compañeras de Morena, de todo el país. Arrancamos este nuevo año, 2026, con muchos temas importantes que vamos a estar tocando hoy aquí en este programa, el podcast de la transformación. Nos da muchísimo gusto que hoy nos acompaña Pedro Miguel. ¿Cómo estás, querido Pedro? Ya ha estado aquí con nosotros, lo conocen perfectamente, no solo escritor, sino aparte consejero de Morena, miembro del Consejo Consultivo de Morena también, y bueno, pues un luchador histórico. Aquí está Pedro Miguel con nosotros. También nos acompaña Elisa Godínez. Ella es politóloga y doctora en antropología. También algunos la han visto ya. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto muchas que gracias. nos acompañes en la Morena. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, y está con nosotros Carolina Rangel, secretaria general de Morena. Muchas gracias, Presidenta. Un gusto estar en este espacio Cuarto Transformador, en la primera moreniza del año. Pedro, Elisa, un gusto estar con ustedes también. Pues varios temas a tratar en este inicio de año, inicia de manera muy intensa. Primero que nada, antes de que arranquemos, decirles que un día como hoy, 8 de enero, inició la afiliación a nuestro movimiento. Entonces, como efemérides, antes de que iniciemos, vamos a ver este video. Ahí está, hace 13 años, un 8 de enero de 2013, iniciamos con la afiliación a Morena. Ahí vemos a varios. A Chaneca Maldonado, por ahí vi a Tomás Pliego. Sí, varios que... Varios estaban ahí. Fue un arranque nacional, estábamos en las plazas públicas, yo recuerdo que estaba ahí en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, todos al mismo tiempo, eran las 8 de la mañana del 8 de enero de 2013 y una fila de algunos cuantos militantes, bueno, ya iban a ser militantes, nuestros primeros militantes. Yo recuerdo muy bien que la primera militante allá en mi estado fue una compañera que se llama Frida y que sigue siendo gran compañera, pero justo empezaron todos nuestros liderazgos a empezar a afiliarse, pensar que han pasado 13 años y ahora ya somos millones. Así es, ahí vemos al presidente López Obrador, obviamente antes de ser presidente, afiliándose. Y pues con eso decirles que no solo llegamos a la meta que habíamos planteado de 10 millones, habíamos dicho que para el año pasado, 2025, llegaríamos a 10 millones, hemos continuado hoy con 11.5 millones de afiliadas y afiliados a nuestro movimiento, así que con mucho ánimo arrancamos este año, este 2026, obviamente. Eso implica, sin lugar a dudas, pues un compromiso gigantesco de ser un movimiento capaz de congregar a 11 millones de mujeres y hombres libres que quieren formar parte de este movimiento porque ven en él la ruta de transformación, continuar con la ruta de transformación en el país. Y el depositario del único proyecto de nación que hemos tenido
desde que se cayó el desarrollo estabilizador a fines de los años 80, porque México navegó sin proyecto de nación. Lo que tenía el neoliberalismo era un plan de negocios, no un proyecto de nación. Y Morena es la primera organización, el primer movimiento que plantea un rumbo nacional en el que quepan todos los sectores, todas las personas, y en el que se pueda... Oye, y un caso de estudio, ¿no? Porque el crecimiento de un partido nuevo tan rápido, históricamente no es tan fácil encontrar esos ejemplos. Y que no nos dejemos de organizar, es lo principal. Si bien empezamos hace 13 años, somos un partido joven, ahora nos vemos como el partido más grande de México, de los más grandes del mundo, Así también el más grande en América Latina, y lo principal es no dejar de escuchar a nuestra militancia, al pueblo de México, y no dejar de estar en territorio y seguirnos organizando, que son nuestras tareas permanentes. Y no perder la humildad. Definitivamente. Y no caer en la arrogancia, en la Así es. inseguridad, en la soberbia. Y es lo que nos permite siempre estar con la militancia, justamente eso, no caer en arrogancia. Y que el proyecto se sostenga. Entonces, antes de que iniciemos, vamos a hablar de Venezuela y de algunos temas de qué está sucediendo en México, pero antes de arrancar con eso, las buenas noticias. Finalmente, Morena es un proyecto de país que se ha puesto como objetivo principal el poder reducir la desigualdad, reducir la pobreza, tener un proyecto incluyente en donde quepamos todas y todos. Y en ese sentido hay varios temas importantes que hay que celebrar, que arranca el 2026, digamos, con este sentimiento de orgullo de varias cosas. Yo planteo una para que podamos arrancar, pero una es el salario mínimo, ¿no? Éramos uno de los países con el salario mínimo más bajo, no solo de la región, sino del mundo entero. Hemos logrado, desde que llegó el presidente López Obrador, el ir incrementando de manera decidida, contundente, el salario, hoy con un incremento adicional del 13%. Eso significa, aquí tenemos una grafiquita, pero se puede ver con mucha claridad. Fíjense, digo, lo podríamos hacer mucho más largo, pero aquí está Felipe Calderón, ¿no? Peña Nieto, obviamente el periodo neoliberal, que fueron 40 años, donde se mantuvo de manera decidida, o sea, a ver, era una decisión del gobierno el mantener los salarios bajos, porque esa era la promesa al exterior, o sea, tú ven a invertir a México porque aquí lo que te prometo es que hay salarios ínfimos, por debajo de los niveles de pobreza. Llega el presidente López Obrador y inicia esta recuperación. Finalmente arrancamos este año 2026 con un salario mínimo de 315 pesos diarios, es decir, si contamos este periodo, un incremento de 154% en términos reales. Y en materia económica nos ha ido de manera maravillosa, que no solamente se ha visto que lo principal es que se ve en el bolsillo de las y los mexicanos, en los salarios, incluso también fue un año histórico para los salarios y el empleo formal, también para las mujeres, creció 9.2 millones de mujeres con mejor empleo, con empleo formal. Aparte, el peso mexicano fue una de las monedas que más se apreció en el mundo, la que más se apreció también en América Latina. Bueno, ¿cómo está ahorita el peso con respecto al dólar? Está por debajo de los 18 pesos. Y el desempleo entre México y Estados Unidos es un dato muy interesante. Ellos están en 4.2 y nosotros estamos en 2.7, 2.9. Así es. Y fue el mejor año de México en la bolsa de valores, que también de repente dicen que son más herramientas neoliberales, pero con todas sus herramientas neoliberales a México le ha ido bastante bien. Bueno, y la inversión extranjera directa, ¿no? Que también tiene buenos resultados. Tenemos también, por ejemplo, datos tan importantes como el incremento de la clase media. El ingreso de la clase media aumentó de manera histórica, como no había sucedido. Aquí podemos ver esta gráfica, fíjense bien cómo el incremento pues fue fundamental, 39.6, ¿no? Por aquello de que por el bien de todos, primero los pobres, también es un reflejo de que no solamente, es decir, el hecho de atender a los que más necesitan también empuja, Claro. a las clases y sin lugar a dudas a la clase media en este caso. Es por el bien de todos.
por eso es por el bien de todos. Y que la derecha mucho tiempo dijo que nuestro movimiento estaba en contra de la clase media y no es cierto, pues, o sea, las políticas de bienestar, las políticas públicas y cuarto transformadoras benefician a todas y a todos. Deja tú, decían que estábamos en contra del empresariado, Así es. ¿no? Y resulta que el empresariado, pues yo no sé si sea cuatroteísta, pero no está en contra de la 4T. Y en tiempos de la cuarta transformación han decidido pagar más impuestos las Han los decidido empresarios. pagar Que no más es poca impuestos. cosa. Así ¿eh? es. Y están Pero también- ganando más dinero. Exacto. Es Están decir, ganando más dinero. no solamente es que han decidido pagar más impuestos, digamos, poniéndolo en términos más claros, ha habido no reformas para incrementar Eso, impuestos, así es. pero sí una política clara Responsabilidad. de que no puede haber condonación de impuestos. O sea, no puede haber que estos favoritos no pagan, a este se le hace el favor por aquí, este se le hace... No, todas y todos debemos pagar impuestos. No se incrementan los impuestos, pero todos debemos cumplir con esa responsabilidad y no hay privilegios. Eso ha ayudado a que haya una recaudación mayor, pero también es importante señalar, hoy los que más ganan, los deciles que más ganan en este país han tenido ingresos Muy superiores muy a los que superiores. tenían en el periodo neoliberal. Así es. Pero fíjate que se aplicaba una política fiscal clasista. Total. Porque sí es. una dentista de Hércules Querétaro tenía que pagar el ISR, o se iba al Claro. tope. Claro. Pero los empresarios gordos, pues podían negociar. Es que el mismo sector empresarial lo ha dicho, que antes decían, bueno, es que mejor busco no pagar los impuestos o a ver cómo le hago porque no sé a dónde se va ese dinero, pero ahora ya saben a dónde se va y con quién y a quién beneficia, que es a todo el país. Y finalmente creo que uno de los datos más importantes, bueno, aquí está, fíjense, México sigue siendo destino de inversión extranjera directa, aquí está el crecimiento para este año, pero creo que uno de los datos más importantes y que sin lugar a dudas más orgullosos nos hacen sentir a todos los que formamos parte de este movimiento es la reducción de la desigualdad y la pobreza. El poder decir que una política y un proyecto funciona viendo estos números es como el resultado, digamos, más claro de por qué luchamos, por qué estamos aquí. Aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, fíjense, lo que hemos venido planteando, pero la reducción, como ustedes saben, del INEGI que saca en el último dato del año pasado, es 13.4 de menos pobres. Si pensamos, nomás para verlo en perspectiva, por ejemplo, con Peña, ¿qué sucedía? ¿No? 41.9% de la población vivía en pobreza y en el caso de Andrés Manuel se reduce a 29.6%. Pero además todo esto con un cambio de perspectiva, porque durante el periodo neoliberal se focalizaba supuestamente combatir a la pobreza, ¿no? Con programas muy segmentados que al final ni resolvían, ¿no? Siempre además con el argumento de que si se incrementaban los salarios iba a haber inflación. Y así nos mantuvieron. Lógicamente era para mantener bajos los salarios, digo, los salarios, Sí. ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto lo que nos muestra es que es posible hacerlo por otras vías y que no era nada más un eslogan, por el bien todos primero los pobres, sino que es una realidad. No fue solo una promesa, sino algo que se cumple. Es que 13.5 millones de personas salen de la pobreza porque, a ver, el incremento salarial que ya nos decía bastante bien la presidenta Luisa, y los programas de bienestar como un derecho constitucional. Tan solo para este 2026 va a haber una inversión histórica de más de 1 billón de pesos que se traduce en realidades concretas de familias completas. O sea, los programas de bienestar pueden definir incluso que las familias tengan acceso sí a cuestiones básicas como alimentación, vivienda, etcétera, pero también incluso a cuestiones como disfrute y comprar en la tiendita de la esquina y generar comercio bastante también Mercado local. interno, claro. Así es. Entonces, la disminución de la pobreza, pues sí es un dato, pero son 13.5 millones de Eso es personas que les cambió la realidad totalmente. 43. A ver, según el dato de Ariadna Montiel, de la Secretaria de Bienestar, hay 43 millones de beneficiarios de los programas sociales. Muchos no han salido de la pobreza, pero les cambió la vida. Totalmente.
Les dio dignidad a los adultos mayores, le dio un margen de viabilidad a la vida a estudiantes de muy escasos recursos, etcétera. Y al cambiarle la vida a 1/3 de la población, pues haces posible la economía, haces posible que la economía funcione, haces posible que haya mercado interno, haces posible que haya un montón de cosas y eso incide en una reducción de la violencia delictiva. O sea, es una política integral que hay que ver con Sí, en tal toda su cual. dimensión, ¿no? No, o sea, digamos, Así es. en efecto, es la fortalecer el mercado interno, ¿no? Que pasa por, obviamente, que la capacidad de consumo del que compra en la tiendita, en la pollería, en el mercado, ¿con qué capacidad puede comprar? Y no solo beneficiarse él, sino aparte la cadenita, beneficiar al dueño de la tiendita, al que vende en el mercado. Entonces, si tú tienes mayores ingresos a través de tu salario, pero por el otro lado tienes ingresos que vienen a través de programas sociales, entonces vas fortaleciendo esa capacidad de consumo y esa, digamos, pues sí, la economía interna. Ahora, tenemos para este año, porque es importante mencionarlo, ya teníamos los programas sociales del presidente López Obrador, que bien conocemos, adultos mayores, las becas Para personas con discapacidad. bueno, la pensión para personas con discapacidad y las becas Benito Juárez. Hoy arrancamos 2026, nos anuncia la presidenta, nos anuncian el secretario de Educación con una beca adicional para el caso de primaria, 12 millones de estudiantes de primaria y ya con inscripciones, ¿no? Incluso ya dan fechas en enero, 6º, 5º y 4º, para septiembre 3º, 2º y 1º de primaria. Entonces, completas, porque tú tenías una beca universal en el caso de bachillerato, se amplía la beca para secundaria el año pasado, este año se amplía para nivel primaria. Y la atención escolar, o sea, son las becas Benito Juárez, son la beca Rita Cetina, es la escuela es nuestra, es infraestructura educativa, más preparatorias que quedan cerca de la casa también. Ha sido fundamental la estrategia que va de la mano del bienestar y de la seguridad, el tema de la educación, que está dando igual resultados. También lo decía en una de las mañaneras del pueblo la presidenta de México, que aparte de la beca, tener cercanas las escuelas, aparte de tener infraestructura educativa y demás, ha hecho que la deserción escolar haya disminuido en época de la Cuarta Transformación. Y la importancia que tiene que te apoyen, incluso, por ejemplo, útiles escolares, ¿no? Algo tan... Hace la diferencia, una familia eso le hace la diferencia. Así es. Sí, Entre- porque es un gasto Total. en agosto, septiembre. Y es un motivo para dejar de ir a la escuela incluso, o Así es. no ir. Pero fíjense cómo esto tiene, a mí lo que no deja de asombrarme es la integralidad de estas políticas. Ujú, claro. Porque si se ve desde una perspectiva económica, tú decías, presidenta, hace un momento, que la política neoliberal deliberadamente redujo los salarios, en términos absolutos los redujo, porque había inflación y el salario se quedaba atrás. Era decir, estrategia. Era estrategia quitarle poder adquisitivo a la población, ¿no? ¿Para qué? Para que vinieran inversiones. Ese era el argumento. Ese Y es su el maquinaria de Para pobres. controlar la argumento. Y inflación. para controlar la inflación. Pero ¿saben qué hay detrás de esto? La devaluación de la población nacional. Porque bájale el salario y quítale los valores agregados. ¿Que cuáles son? Pues educación, salud, empleo, vivienda, servicios. Y vas a tener a una población devaluada. Tú lo dices bastante bien hace un momento, Pedro. Regresó la dignidad al pueblo. Sí. O sea, eso es lo que ha funcionado. Con los salarios, con los programas, se ha regresado la dignidad al pueblo de México. Sí, porque eso fue lo que hizo crecer la informalidad, la migración, La delincuencia. la delincuencia. Y también al final, como bien dice Pedro, que digamos todo es como un ecosistema, porque entonces lo dices, ¿por qué tienes mayor inversión extranjera? O sea, también, a ver, si tú tienes una población mayor capacidad de consumo, si tú tienes una población donde va creciendo y fortaleciéndose la clase media, donde hay inversión pública para los servicios básicos, para infraestructura, claro que es un país mucho más atractivo para la inversión. O sea,
qué visión tan distinta que esos sean los atractivos de nuestro país a vengan porque aquí puedes no solo pagar salarios de hambre, sino romper todas las leyes laborales que se te antoje, poner al Ambientales. sindicato que elijas a contentillo, obviamente tener facilidades fiscales, porque si también aprovechas y te pueden hacer unas condonaciones. O sea, esa lógica anterior de la supuesta atracción de inversión, es interesante siempre plantearlo como, no solamente fue un fracaso, porque ahora tenemos mayor inversión, sino a costa de qué. Claro. Bueno, es que el neoliberalismo no proponía ven a invertir, proponía ven a depredar Exacto. y me das una muchada. Sí. Exacto. Y esa muchada que representaba una cantidad de recursos, hoy está siendo derivada al bienestar de la población. Es decir, no podría haber derecho constitucional a una pensión de adultos mayores si no tienes la certeza de que estás combatiendo la corrupción, de que estás combatiendo el dispendio, de que estás gobernando con austeridad republicana, que estás cobrando los impuestos según ley, ¿no? Entonces, hay una integración de todas las políticas anticorrupción, las políticas de aplicación de las leyes fiscales, las políticas de austeridad republicana, son el fundamento presupuestal que permite Los derechos. Los la derechos. consolidación y ampliación de derechos. Y tan solo ha demostrado tanto la Secretaría de Bienestar como el Banco del Bienestar que quitando toda la intermediación ha quitado una cantidad de corrupción en los programas increíble, que justo muchos de los programas, más bien o de los recursos, se iban en la burocracia y en la corrupción para ejercer en las épocas del PRI y del PAN. Dichos programas que eran dádivas, que eran migajas justamente y que los utilizaban casualmente en épocas electorales, nada más. Pero sí sería muy distinto, la verdad, de decir, a ver, uno, como que no es una cosa contra otra, ¿no? Porque era, incrementas el salario, pero vas a tener mayor inflación. Entonces, lo loco es, no, incrementas el salario y tienes un control de inflación como no tenían ellos. O aumentas el salario y vas a tener inversión extranjera. No. Digo, contienes el salario y vas a tener inversión extranjera. No. Aumentas el salario y tienes más inversión extranjera. Y no tienes Entonces, como inflación. se van cayendo todos los mitos que sostenieron el modelo neoliberal. Y si tú le sumas a lo que hoy está planteando Caro y en fin, lo que se plantea aquí, que es no solo eso, sino aparte tiene efectos en algo que es lo que más preocupa hoy al pueblo de México, que es la seguridad. Entonces, o sea, no hay discusión en que parte de la política, de la estrategia de seguridad, tiene que estar vinculada a atender a las causas, a reducir la pobreza, ayudar a que esos jóvenes no se vayan por las filas del narcotráfico, los enganchen, no, que tengan posibilidades en donde nacieron, crecieron, y eso tiene que ver precisamente también con eso. Y en ello el acuerdo de transformación también ha dado resultados. Cerramos también un año histórico con una disminución de más del 37% en homicidio doloso. Entonces, A ver, eso. Así es. O sea, ¿cómo? No es magia, no es No. como, ¿cómo lograron que se redujera en un año 37% el homicidio doloso? ¿Cómo logras algo así? Llevando dignidad, combatiendo las causas, aplicando inteligencia policial, básicamente. así es. Y mira, hay una percepción que a mí me parece un tanto falsa, que es que ha habido un cambio de política de seguridad entre el sexenio de López Obrador y el sexenio de Claudia Sheinbaum. Yo creo que es la misma política de seguridad, exactamente la misma. acuerdo. Lo que ha cambiado es la política de comunicación de las acciones, porque en el sexenio anterior había una decisión de no hablar de esas cosas, pero Sí. las capturas, los decomisos, todo eso estaba ocurriendo día tras día, hora tras hora. Claro. Hoy en día se ha seguido con este modelo, pero se ha decidido que esto hay que comunicarlo. Esa es toda la diferencia. Pero llevamos 7 años de la misma política. Y hablabas de inteligencia también. Un ejemplo sencillo. Ahora el CNI sí investiga, ya tiene atribuciones justamente también Claro. para hacer inteligencia y hacer investigación. Antes hacía persecución. No, pero y yo creo que hay una cosa también importante.
yo coincido en que uno se ha continuado con la estrategia de seguridad, pero sin lugar a dudas, como cualquier estrategia, como va pasando el tiempo, también empiezas a tener resultados más profundos. No es lo mismo que crees la Guardia Nacional hoy, a que hoy la empieces a crear, empiezas apenas a construir una institución como la Guardia Nacional, a que ya la estés formando, que ya vaya adquiriendo experiencia, claro que va teniendo mucho más efectividad. Y que tengas que interactuar con un poder judicial mañoso, a que por tengas ejemplo. un poder judicial renovado gracias a la reforma. Pero es verdad una cosa, que es cómo han dicho, ¿no? O sea, toda esta lógica de que no, con el presidente López Obrador, aquí está. Ahora, también otra cosa adicional, no es lo mismo cuando una tendencia está así. Claro. O sea, el tema de la tendencia, que luego poco se entiende, que es, imagínate que tú tienes, es como, tú tienes, llegas al gobierno con esta tendencia. Ve nomás la tendencia de Calderón y la tendencia de Enrique Peña Nieto, de homicidios diarios, dolosos. Entonces, claro, cuando llega el presidente López Obrador, implementa una nueva estrategia y lo primero, fíjate, los primeros 2 años, era Contiene. contener. Contiene. Todo el mundo quería, bueno, ya, ¿y cómo es posible que Porque siga? todavía hay muertos, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Entonces, no, contienes. Y luego bajas. Y luego viene, obviamente, cuando llega la presidenta, ¿no? Y profundiza la estrategia de seguridad y tienes Descenso. este descenso tan importante. Empiezas a cosechar a final de cuentas los resultados de la política. Empezó hace 7 años, porque llevamos 7 años de transformación. Así tal cual. Y bueno, y entrando, digamos, vinculando esto, ¿no? Tienes un gobierno hoy, digamos, muy, no solamente dando resultados, sino con una aprobación importante por parte de la ciudadanía, una presidenta respaldada por su pueblo, dando resultados, no solo en materia social, económica, sino también en materia de seguridad, de manera muy firme. Y lo vinculo también porque entonces empiezas a tener una oposición que va buscando, ¿no? O sea, causas, pretextos, mentiras, aprovechando coyunturas y tratan, ¿no? Como de aprovechar cualquier situación para, ¿por qué? Porque les aterra un país donde tengas una presidenta con este liderazgo y con este respaldo social. Y con ello entrar, a ver, iniciamos el año con el tema de Venezuela, la intervención en Venezuela. Creo que México, la presidenta de México, ahora incluso nuestra posición en la ONU, en la OEA, ha sido muy clara y es importante que podamos hablar del tema, ¿no? De los principios que han regido siempre nuestra política exterior y de la importancia que tienen esos principios constitucionales, no de hoy, de siempre, para guiar nuestras posiciones frente a estas situaciones internacionales. Pues, si les parece bien, primero vemos la posición de la presidenta. Adelante. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Es un documento más largo que es imperdible. A todos aquí lo vamos a poner incluso
aquí en el programa para que puedan la liga descargarla, ¿no? Pero es una posición firme. Adelante. Que retoma y parte de posturas históricas de México, de la República Independiente, ¿eh? Desde antes de Juárez. México ha sido un abogado de la legalidad internacional, de una coexistencia entre estados basada en leyes, en normas, en acuerdos, en diálogo, en negociación y en paz. Porque nosotros hemos sido siempre las víctimas de la violencia imperial. Llámese España, llámese Francia, llámese Estados Unidos, pues hemos siempre sido los invadidos. Y además entendimos una cosa fundamental, que no es con ejércitos como nos podemos defender, es con la integridad ética y con la autoridad moral, que es lo que termina derrotando las intervenciones. Hablemos de una palabra que tal vez se ha dicho mucho, pero tal vez no se entiende de profundidad, pareciera por parte de algunos, que es la autodeterminación de los pueblos. De repente lo escuchamos mucho, pero es bien sencillo. Lo decía también en su posicionamiento la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que los propios pueblos sean quienes decidan en materia social, económica y política lo que sucede en su país. Nadie más puede decidir, nadie más externo de un país puede decir qué es lo que pasa, ni tener alguna postura con algún tuit o algo así para que haya intervención en elecciones, como lo hemos visto ahora en América Latina de manera muy, muy lamentable, que ha habido voces que han querido intervenir en los procesos, que han intervenido en los procesos Argentina, electorales. Honduras. Sí, ¿no? lo hemos visto en varias partes de América Latina que buscan, tal vez no, como sucedió con la intervención que hubo justamente en Venezuela, que fue con violencia, que hubo pues civiles muertos también, hay que señalarlo. Hay 80 muertos. Así es, pero que también al hablar de esta autodeterminación es que los países vivan en la libertad que dentro de su país se decida, y eso no se nos tiene que olvidar que también es un principio de la historia de nuestro país, de la historia de nuestra América y de la historia del mundo. A ver, existen organismos como la ONU, que también, dicho de manera muy firme, muy clara, pues pareciera que nada más ve la vida pasar y que ve cómo suceden las cosas, pero que no tiene una postura también firme ante las libertades que debe de vivir nuestro mundo y nuestra América, y que sí, y que América es para América Latina o el continente americano, es de todas y de todos, no es de una sola persona, no es de una potencia, no es de que haya países económicamente más grandes o de población más grande que sean los que tengan que mandar. Y aquí también somos juaristas, y lo hemos dicho una y otra vez, y que nunca se nos olvide que así como entre los pueblos, entre las naciones, entre el mundo y entre la humanidad, siempre el respeto al derecho ajeno será la paz. México está actuando en función de lo que está establecido en su Constitución, pero además esta parte histórica. O sea, México ha tenido una tradición, ¿no?, de respeto y de garantía, digamos, de no intervención, de soberanía, de respeto a la soberanía, respeto a la autodeterminación, y no podía ser de otra manera. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido otro gobierno en este momento? ¿Qué hubiera sucedido y cómo hubieran reaccionado? Porque si bien es cierto que existe esta tradición, sí vimos durante el periodo neoliberal, incluso antes, un abandono y más bien un plegarse. Servilismo. Exactamente, servilismo ante, digamos, el vecino del norte, ¿no? Entonces creo que la posición de la presidenta en este sentido, pues no podía ser de otro modo. Nos da mucho orgullo porque si uno compara también lo que las posiciones de otros países, en teoría mucho más avanzados, civilizados y desarrollados como algunos en Europa, pues te das cuenta que también una posición bastante timorada, ¿no?, ante el hecho. Y a mí me parece que México, de manera muy firme, a pesar del riesgo que corre, porque no es poca cosa compartir 3,000 y tantos kilómetros de frontera con un país tan poderoso como Estados Unidos. Entonces nosotros como país tenemos que actuar de manera muy inteligente, pero también firme. Y en una unidad latinoamericana fundamental. Yo sí creo que es importante, es decir, a ver, hay un mandato constitucional, ¿no? Porque a veces pareciera un poco esto de, según quién esté en turno, qué posición adopta. No, nuestra Constitución es clara y ese es un mandato para quien gobierne este país.
En nuestra Constitución se rige con claridad cuál es nuestra política exterior, que es nosotros respetamos la soberanía de las naciones y nosotros creemos algo que es elemental. Solo los pueblos pueden decidir sobre su futuro, sobre su gobierno. Entonces, ¿quién debe y puede decidir sobre el futuro de Venezuela? El pueblo venezolano. A ellos les corresponde. Esa es la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de las naciones, lo que implica que no puede haber un país extranjero que determine cuál es el futuro de una nación. Y eso, insisto, no es de hoy, es de siempre. Y lo que mucho cuesta, bueno, no cuesta trabajo porque tampoco es nuevo, pero sí vale la pena reflexionar sobre la posición de la oposición aquí en México. Lamento. Nunca han entendido estos principios, o sea, constitucionales, juaristas, y no es de hoy. Tienen no solo años, sino en los últimos meses una actitud antipatriótica de no entender estos principios elementales. Y bueno, por supuesto, ya en la posición sobre este tema, pues también se ve con claridad. Que son principios que generan un consenso nacional brutal. Fíjate ahorita que Lisa mencionaba la abyección de los gobiernos neoliberales. Yo diría, ni siquiera en los tiempos de esa abyección pudieron borrar del todo esos principios. No, claro que no. O sea, Tenían es que tan cuidar, fuerte sí, la cuidaban corrupción algo. Sí. que Fox no se pudo unir a la invasión a Irak, ¿eh? No. Y el único responsable del Poder Ejecutivo, porque no le voy a decir presidente, que se ha reunido con Chávez y con Maduro, es Felipe Calderón, Claro. ¿no? O sea, hasta en esos grados de servilismo han tenido que respetar algunas cosas fundamentales. Ahora sí que con lo sucedido en Venezuela, aquí lo que pasó en México es claramente el fuera máscaras. O sea, Así es. Sí, muy descarados. sí, Ya. más allá de los principios de si el amor a México, todo eso es falta de dignidad. Que tú tengas a la ya se hacían llamar ultraderecha, pero que tengas a la ultraderecha descarándose, hablando de que vengan la intervención, o sea, es una falta de dignidad a sí mismos, pues, ni siquiera a su país, porque a ver, ya en el país ni siquiera votan por ellos, pues, ¿no? Ni siquiera los queremos, pero a sí mismos, pues. Es Ahora- despecho. Sí, sin duda. Ahora, otra cosa también importante a señalar es que no solamente se trata de un principio de la Constitución de nuestro país, sino que es un principio elemental también en la Carta de las Naciones Unidas, de la OEA. Entonces, hemos visto también, y creo que es importante que conozcamos cuál ha sido la posición de México en la ONU y en la OEA. Vamos a escuchar a Vasconcelos. Los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones. Reitero el llamado de la presidenta de México a que la ONU haga más por solucionar este y otros conflictos, incluyendo a través de gestiones de su secretario general. México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias ni tutelajes externos. Solo un proceso inclusivo, liderado por las propias y los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y sostenible. Como ha afirmado la presidenta de México, la historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro. Ahí está, estamos escuchando a Héctor Vasconcelos, que nos representa en la ONU, y a Alejandro Encinas, que nos representa en la OEA. Se plantea algo que es un hecho histórico que se ha venido repitiendo en América Latina, en general en el mundo, que es cuando hay intervenciones de otros países, no resuelven los problemas. Es decir,
la estabilidad, la democracia, el bienestar de los pueblos no se generan a través de la No, todo lo contrario. intervención de un país sobre otro. Entonces, tiene que haber, ¿no? En todo caso, tiene que suceder para que realmente haya cambios profundos, ¿no? Y es un poco también lo que escuchamos tanto de Héctor como de Alejandro. Sí, y justamente lo decía, Sina lo decía también, Luisa, la voluntad del pueblo, que sea la voluntad del pueblo venezolano, un pueblo venezolano que estos días ha salido a las calles a rechazar la intervención y que vemos grandes manifestaciones del pueblo que dicen no queremos estas intervenciones que no traen paz, no traen organización y que aparte ha sido muy claro que es por un tema de recursos naturales, como es el petróleo. Claro. Y sí es importante plantearnos, a ver, existe la ONU, existe la OEA, ¿y qué papel juegan o qué papel han jugado en los últimos conflictos, no? Bueno, es que, a ver, hay ambigüedades en la realidad mundial. Por un lado hay una legalidad internacional que tiene cierta vigencia. A veces se ve tremendamente acotada o destruida por actos como el perpetrado por Estados Unidos en Venezuela. Y hay la ley del más fuerte. Entonces, tenemos una coexistencia entre la legalidad internacional y la ley del más fuerte. Y la legalidad internacional está sostenida por fuerzas políticas. Y la ley del más fuerte está sostenida por fuerzas militares. Cuando se hace política, que en el caso del ámbito internacional se llama diplomacia, es posible resolver de manera pacífica los diferendos. Cuando se actúa por la fuerza, no es posible. Por eso, los países agredidos históricamente como México, siempre apostamos por la diplomacia, porque no Por la tenemos política, fuerza. Porque no tenemos Por la el La diálogo. política. Así es. Y los poderes imperiales apuestan por la fuerza. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a pedir la no intervención y el respeto Siempre. a las soberanías siempre, y vamos a decir, ningún gobierno se puede arrogar el derecho de juzgar a otro gobierno, porque entonces es la guerra. No hay un país que sea ¿no? juez del mundo. No hay un país que sea juez del mundo. O sea, ¿qué puede pensar España de Arabia Saudita? ¿Qué puede pensar Arabia Saudita de Irán? ¿Qué puede pensar Irán de Rusia? ¿Qué puede pensar Rusia de Estados Unidos? ¿Qué puede pensar Estados Unidos de Venezuela? No, así no es. Es muy importante esto que dices, Pedro, porque yo creo que habría que hacer un recordatorio de cada tanto de los episodios en los que México, que han sido muchos, hemos estado, digamos, en vilo, nuestra soberanía en vilo, a lo largo de la historia. Porque esos episodios son los que recuerdan precisamente la capacidad que México ha tenido. En muchos momentos no hemos podido, ¿verdad? Porque es la ley de la fuerza. Pero en otros momentos, precisamente la diplomacia y la acción política es la que ha sido capaz de frenar posibilidades como que nos pusieran una base militar el siglo pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Centroamérica, años 80. O Centroamérica. Grupo Contadora, ¿no? impulsado por México. Entonces, hay que como recordar esos episodios históricos de defensa de la soberanía de México. Episodios que olvida la oposición, porque sí creo que es importante que veamos cuál ha sido la reacción de la oposición, no solamente frente a la postura que se tenga en específico, sino pareciera que hay un deseo, así lo digo, un deseo por parte de la oposición de que se interviniera México, ¿no? Y ahora van ustedes, bueno, ahora vamos nosotros, y increíble, o sea, digo, porque sí, aunque nosotros ya vayamos normalizando, es como, ¿cómo? ¿Esa es la oposición que tenemos hoy en nuestro país? Sí, pero deberían de, por cierto, poner sus barbas a remojar y entender que... Que Roma no paga traidores. No. Y es que pareciera que no son oposición a la Cuarta Transformación, son oposición a México. Fíjate Realmente. tú, Lili Telles, dice, Sí. es un golpe para sus cómplices de Morena y una esperanza para los mexicanos. Sí, botón de muestra. Botón de muestra, ¿no? Ven nomás estas De lo locuras. inhumano. Y aparte estar festejando la violencia. A ver, lo que toda esta oposición, que lo hemos dicho muchas veces, moralmente derrotada, es lamentable ver cómo festejan la intervención, la violencia, las muertes, o sea... No, y cómo vinculan, ¿no? El tema mexicano. O sea, como no pueden ganar democráticamente en México, porque al final eso es lo que está de fondo. O sea, a ver, vámonos a una elección, gane usted por la vía democrática,
¿no? Porque finalmente ese es su pretexto. Por eso estás diciendo qué sucedió. Ok, gana en México de manera democrática, vete abajo y convence a los mexicanos y a las mexicanas. Ah, no, tienes un gobierno con un respaldo del 72% hoy, pero que estamos en 80s, en fin, tienes un respaldo popular fuertísimo. Entonces, claro, tienes una oposición de ojalá lo que sucediera es que te quiten a la fuerza. Sí, bueno, es que lo que hay detrás de todo esto es un gran despecho. Es decir, claro, o sea, la oposición odia a una sociedad que no la respalda. Claro. Es así de claro. Es decir, Claro. cuando un 72% de la sociedad respalda a Claudia Sheinbaum, pues entonces hay que golpear a Claudia Sheinbaum. No, están golpeando a la sociedad, Así es. están deseando que maten mexicanos, que vengan los marines a matar mexicanos. Eso es su deseo. No, además el Así delirio, es. del delirio de creer que va a suceder. ¿Qué va a O sea, suceder? yo digo, no, a ver, confunden lo que desean con la realidad y eso no va a pasar, por un lado. Y por otro lado es como, ¿por qué no comprenden que la oposición más entreguista en los países, por lo menos a lo que estamos viendo actualmente, les va mal? A María Corina Machado, Estados Unidos la acaba de tirar al bote de la basura, Ni dentro ni fuera de su país la quieren. ¿no? Bueno, hasta Capriles, que es quien es, Sí. salió a decir, ¿no? A decir que María Corina estaba equivocada precisamente porque uno de sus errores había sido ser absolutamente tan entreguista con Estados Unidos, ¿no? No ganan en las urnas, no ganan en el discurso, no ganan con el pueblo. A ver, estos ganan en la violencia, en la desesperación, en el odio. Son deleznables, tal cual todos estos que desfilaron en Twitter o en el X. O sea, lo que al final exhiben es que no les gusta un país democrático que salga a votar y que vote 36 millones por cierto, la primera mujer presidenta de nuestra patria. Y por eso acuden, porque no solamente es lo antipatriótico de su actitud, sino también la calumnia, la mentira, la manipulación y la amplificación que han optado a hacer ahora en redes sociales, con bots, con contratación de pues estos supuestos expertos que en el extranjero han podido lograr que la derecha llegue a los países y sacar a los gobiernos progresistas. Entonces han optado por eso y ahora su lógica, ¿no? O sea, que no es nueva, porque lo vimos desde la manipulación de los narcopresidentes y todo, es optar por este supuesto vínculo con el narco, ¿no? Y entonces, por favor, en primera, como nunca desde que llegó la transformación, se pintó la raya. Cosa, por cierto, que no pueden presumir ellos, porque cuando había nexos, es precisamente, y comprobados, es estando Felipe Calderón en el poder, Así es. ¿no? Quien, su secretario de Seguridad, hoy está condenado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado. O sea, en primer lugar. Pero lo segundo es los resultados que se están teniendo. México y Estados Unidos mantienen una coordinación obvia. Somos vecinos y compartimos no solo económicamente, y obviamente los retos en materia de seguridad. El propio Marco Rubio ha venido planteando como nunca México colabora con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque claro que es de interés de México que no haya tráfico de drogas, que no haya muertes producto del fentanilo, que baje la incidencia, y lo estamos logrando. Y sin subordinación. Así es. Y eso es lo importante, es cómo mantener una relación de coordinación sin la subordinación a la cual estaban acostumbrados ellos incluso. Y bien lo decía la presidenta, es una responsabilidad compartida pero diferenciada. Que cada quien asuma su responsabilidad. La responsabilidad de México ha estado justamente dando resultados con incautación, con detenciones, lo decíamos ya, con la reducción del homicidio. Ha estado dando resultados y el mismo gobierno de Estados Unidos lo destaca, que hay muy buena coordinación. Pero Estados Unidos también de su lado tiene que hacer estrategias necesarias para que se disminuya el consumo de drogas, que también lo hemos hecho en México. La atención a las causas es fundamental. Entonces, sí, cada quien que asuma su grado de responsabilidad. Las armas que están en México vienen de Estados Unidos. Vienen de Estados Unidos. Es que es una relación muy complicada.
y hoy en día más complicada que nunca antes en la historia, ¿eh? Porque por un lado, somos socios comerciales principales el uno del otro. Es decir, no solo somos el principal exportador a Estados Unidos, es que también somos su principal mercado. Claro. Es que hay 35 millones de mexicanas y mexicanos. Es una en Estados interdependencia. Unidos. Es una interdependencia muy, muy fuerte. Y hay fuertes diferencias políticas y de visión del mundo y de la escena internacional. Esto pues es muy claro. ¿Cómo compatibilizar eso? Bueno, la única manera de hacerlo es conociendo la historia y manteniéndole fidelidad al pueblo. Dos atributos que la oposición no tiene. O sea, imagínense a Xochitl diciéndole a Trump, you have to walk the talk. O sea, Vestida de dinosaurio. vestida de Como dinosaurio, targa. ¿no? Es decir, no. O sea, si de algo tendríamos que estar bendiciendo al cielo, es de tener una presidenta que tiene una estatura de estadista extraordinaria para lidiar con esta situación, que fácil no es. Nada fácil. Sin duda, que es compleja y que la verdad nos ha representado con enorme dignidad, y yo creo que eso, poniendo también con claridad las posiciones de México y siempre pues protegiendo al pueblo de México y sabida, protegida por el pueblo de México, ¿no? O sea, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y finalmente toda esta actitud, digamos, de la oposición mexicana, pues acaba sin relevancia porque pues no tiene ese eco social, ¿no? Bueno, tiene alguna relevancia. Yo creo que es muy autodestructiva. Se están hundiendo más. Pues Ah, sí, nosotros. porque mira, además es una actitud que refleja un profundo clasismo Sí. en momentos en que el pueblo Desprecio al pueblo. O sea, no se debería en erige todo en caso haber un... protagonista. Total. Una unidad, yo lo decía yo, una unidad en México, una unidad latinoamericana, es lo que tendría que caracterizarnos, no una ultraderecha pues siendo cada vez más descarada. Deberían de voltear a ver de nuevo la historia, ¿no? O sea, ¿qué pasó con los traidores a la patria en este país? Y no me refiero al fusilamiento, no, sino el repudio, porque en este país hay memoria histórica que está muy viva, aunque no se crea, y que está muy relacionada precisamente con esta defensa de la soberanía en momentos críticos, ¿no? Y finalmente, lo que tiene que ver con la manipulación de los medios, no de todos, pero de muchos Sí. medios de información, entre ellos el periódico Reforma, ¿no? Vamos a escuchar a la presidenta. Tiene que haber otras alternativas de comunicación y de esos medios el derecho a la información, que en el caso de México está establecido en la Constitución. Miren, les voy a poner un ejemplo que me parece importante del Reforma de ayer, porque desde mi perspectiva es una manipulación y les voy a mostrar por qué. Esta es la página 3 del Reforma de ayer. Acusan que Maduro operó desde México. Más allá de si es cierto o no esto, que se basa en un documento de Estados Unidos, fíjense las fotografías que ponen al presidente López Obrador, pero vamos a leer la nota. Entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, habría coordinado operaciones vinculadas con el narcotráfico desde México. Más allá de si esto es cierto o no, ¿qué tienen que ver las fotografías con la nota? O sea, este es el periodo de Calderón. Fíjate. Mira, yo no sé si Maduro es narco o no, pero que Calderón operaba un narcogobierno, pues eso es muy claro. Y pruebas. No, pero la manipulación de los medios, o sea... Y la manipulación de los medios. Miren, más que la pérdida de privilegios, más que la pérdida de cochupos, más que todo esto, creo que lo que no puede controlar es el rencor clasista. Sí. Por eso le decían patarrajada a López Obrador, el indio de Indio, Macuspana, indio. presirvienta, ¿no? Sí. La Claudia Sheinbaum, que son expresiones cargadas de un odio de clase terrible. Los exhibe, pues. Los exhibe como son. Y no podemos olvidar que hay también, así como hay una tradición de defensa de la soberanía, hay una tradición de polcos y hay una tradición Cipayos. de cipayos y de intervencionistas en México que Sí, colaboraron con Estados Unidos en la invasión de 1847-1848
que colaboraron con los franceses, que fueron a pedir a Maximiliano al Palacio de Miramar, al Castillo de Miramar. Entonces, bueno, ellos vienen de esa tradición, pero es la tradición a la que la historia siempre derrota. Y yo diría que hay dos cosas que han venido fortaleciendo la derecha en México, en el mundo, que no debemos dejar pasar y no debemos de menospreciar. Una es justo esta manipulación mediática, esta generación de tendencias, de los bots, de que ya lo hemos dicho en el caso de México, que sin narcogobierno y demás, toda esta manipulación mediática, manipulación de la realidad, que han utilizado incluso hasta la IA para generar este tipo de manipulaciones. Y también lo que hemos visto en casos, por ejemplo, como Cristina Fernández en Argentina, el tema del lawfare, el utilizar también manipulación en temas legales que han manejado muy de la mano la derecha y que no debemos dejar pasar ni minimizar, es fundamental. Afortunadamente en México ya tenemos un poder judicial electo por el poder popular, también por el pueblo, pero la manipulación de la derecha ha sido su única fortaleza de manera reciente. Sí, su fortaleza porque tiene que ver y habría que entender mejor que se articula la derecha a nivel internacional, y México la de aquí no está lejos se articula, y entonces en eso han tenido relativo éxito. Pero, bueno, pues ahí está la disputa, ¿no? Pero sí tenerlo en cuenta porque pierden y todo, pero están ahí. Pero también te digo una cosa, o sea, a ver, tú tienes una oposición hoy optando, digamos, por estas estrategias que según, digamos, le traen los expertos, han tenido eco en otros lados. Pero también llegas a un país donde eso se topa con pared cuando tú tienes... Porque hay un proceso vivo. No solamente, por ejemplo, no solamente un pueblo que hoy respalda a su gobierno, a un proyecto, a la presidenta, sino también un pueblo bastante consciente, por ejemplo, de no optar en que Estados Unidos te ayude, por ejemplo, para el tema de seguridad, etcétera. O sea, hoy 80% de la gente rechazaría la intervención, sí, la ayuda. Sí, pero entonces tú tienes un pueblo muy consciente, muy avispado, como decía. La revolución de las conciencias. Informado, o sea, que está en el debate público, en la realidad cotidiana. Entonces creo que eso, pues digamos, es una de nuestras fortalezas. Y eso va a tener una consecuencia electoral. O sea, cuando tú dices, invadan mi país, pues te estás enfrentando a un electorado que te va a decir, pero ni borracho voto por ti. Sí, pareciera que quieren terminar de perder su registro o algo así. Algo así. Entonces, mira... Es su campaña de no votar por ellos. Yo la verdad pienso que no deberíamos ser tan crueles y que pobrecita la oposición, porque yo luego me digo, a ver, ¿cómo podría hacerle la oposición para triunfar? Pues tendría que aplicar el programa de Morena. Claro. Empezar por tener un proyecto. Empezar por tener un proyecto, porque ahorita pues, no tienen nada, ¿no? Sí, no, y sobre todo eso, ¿no? La falta de congruencia, o sea, no son capaces de sostenerse en nada. O sea, tú tienes estos principios, no respetan los principios constitucionales, pero por el otro lado, según esto, el Estado de Derecho, cuando les conviene, ¿no? Tú tienes principios en el derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, cuando les conviene. Cuando no, ahí sí sacan la Carta de la... O sea, es tal su incongruencia que acaban vacíos de proyecto, y los ves así, ¿no? Tú ves, bueno, Movimiento Ciudadano igual, o sea, no sabe ni para dónde va, ni qué, ¿no? Ni qué piensa, ni qué proyecto tiene, y bueno, ya no decir, y el PAN, ya no decir Alito Moreno, que se la pasa yendo al extranjero, porque pues aquí, pues lo repudian. Pues sí, entonces, pues tenemos una oposición a la deriva y tenemos también, muy importante, un país, porque no es solo una presidenta, no es solo un gobierno, no es solo un partido, tenemos un país que defiende su soberanía y que tiene los instrumentos para defenderla. Contra una presidenta que tiene el 71% de aprobación, contra un país que está funcionando económicamente, que está sacando a grandes grupos de población de la pobreza, no hay intervención, invasión que valga. Afortunadamente tenemos una extraordinaria presidenta, tenemos un pueblo también que la apoya, la respalda, como bien lo decías, pero también bien
lo que no tiene la derecha es un proyecto de nación que incluye a todas y a todos. Y sí, también afortunadamente, he dicho desde este espacio, pues tenemos un gran movimiento, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena, que se sigue organizando, cercano siempre a estas causas justas y siempre solidario también. Pues muchísimas gracias. Aquí cerramos este primer capítulo del año de 2026 de esto que es el podcast de la transformación. Muchas gracias a Pedro Miguel, a Elisa, a Carolina, que nos acompañaron. Gracias. Y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Morena.